¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente te define? ¿Qué parte de ti sueña, ama, lucha y anhela lo divino? La Biblia habla sobre el alma y el espíritu, pero ¿qué significa esto realmente? Vamos a ver las diferencias entre tu alma y tu espíritu y entender por qué comprenderlas puede cambiar tu vida y la forma en que te relacionas con Dios. Al final, también hablaremos de la diferencia entre el espíritu humano y el Espíritu Santo. Entonces, comencemos. La Biblia describe a la humanidad como un ser complejo, una combinación de cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, a menudo confundimos el alma y el espíritu o los tratamos como si fueran lo mismo. ¿Por qué es importante comprender la diferencia entre tu alma y tu espíritu? Porque, al percibir esta diferencia, aprenderás cómo tus emociones y tu propósito espiritual pueden influir en cada aspecto de tu vida, ayudándote a conectarte más profundamente con tu esencia y con Dios. Existen dos puntos de vista importantes que debemos comentar: la dicotomía y la tricotomía. Cuando hablamos sobre la naturaleza humana, estos dos conceptos teológicos surgen con frecuencia. Ambos intentan explicar cómo está constituido el ser humano, pero ¿cuál de ellos está de acuerdo con lo que enseña la Biblia? Vamos a entenderlo de manera simple y clara. ¿Qué es la dicotomía? La dicotomía es la visión de que el ser humano está compuesto por dos partes principales, el cuerpo y el alma o espíritu. En esta perspectiva, el alma y el espíritu se ven como una sola cosa, es decir, la parte inmaterial del ser humano. El cuerpo es la parte física, que nos conecta al mundo material, mientras que el alma o espíritu es la parte inmaterial, que nos conecta a Dios y a la vida espiritual. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, versículo 28, que Jesús dice: «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Aquí, Jesús contrasta claramente el cuerpo físico con el alma inmaterial. Otro ejemplo está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, donde Pablo menciona espíritu, alma y cuerpo, pero muchos estudiosos entienden que espíritu y alma se usan como sinónimos para enfatizar la totalidad del ser humano y no como partes separadas. ¿Y qué es la tricotomía? La tricotomía defiende que el ser humano está formado por tres partes distintas: el cuerpo, el alma y el espíritu. En esta visión, el cuerpo es la parte física, el alma es el centro de las emociones, pensamientos y voluntad, y el espíritu es la parte que se conecta directamente con Dios. Esta idea se basa en versículos como Hebreos capítulo 4, versículo 12, que habla sobre la palabra de Dios siendo capaz de dividir alma y espíritu, señalando que son cosas diferentes. En Lucas capítulo 1, versículos 46 y 47, María dice: «Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador». Según la Biblia, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, Pablo dice: «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Aquí, Pablo menciona claramente tres partes distintas del ser humano: el cuerpo, que es la parte física, material, ligada al mundo sensorial; el alma, que representa la mente, las emociones y la voluntad; el espíritu, que es la parte que se relaciona con Dios. Pero, ¿cuál es la posición correcta según la Biblia? ¿Dicotomía o tricotomía? La Biblia frecuentemente trata el alma y el espíritu como aspectos diferentes. Sin embargo, la dicotomía es más simple y coherente con la idea de que el ser humano es una unidad integrada, tanto física como espiritualmente. La Biblia nos enseña que el ser humano es una creación compleja y maravillosa, hecha a imagen y semejanza de Dios, como está en Génesis capítulo 1, versículo 27. Por lo tanto, entendemos que la visión tricotómica del ser humano está fundamentada en la Biblia y ayuda a comprender mejor cómo nos relacionamos con Dios, con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Saber que somos espíritu, alma y cuerpo nos lleva a buscar un equilibrio espiritual, emocional y físico, viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios.
Pero ya sea en la visión dicotómica o tricotómica, lo importante es entender que somos seres tanto físicos como espirituales, creados para relacionarnos con Dios y con el mundo que nos rodea. Sea cual sea la terminología que elijas defender, nuestra vida debe estar dedicada a glorificar a Dios con todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. No olvides que entender esta división ayuda a comprender mejor cómo Dios trabaja en nuestra vida. Por eso, vamos a analizar mejor la diferencia entre cuerpo, alma y espíritu, partiendo de la visión tricotómica. En el cuerpo, experimentamos la realidad física y debemos cuidarlo como templo del Espíritu Santo, como dice la Biblia en 1 Corintios 6, 19-20. En el alma, lidiamos con nuestras emociones, pensamientos y decisiones. Es en ella donde ocurre la transformación por la renovación de la mente, según la Biblia en Romanos 12, 2. En el Espíritu, tenemos comunión con Dios y somos regenerados cuando creemos en Jesús, según la palabra de Dios en Juan 3, 6. Entonces, teniendo como base que cuerpo, alma y espíritu son cosas diferentes, vamos a profundizar en la diferencia entre alma y espíritu, ya que esto puede ayudarte a comprender mejor quién eres, tus emociones y tu conexión con Dios. ¿Qué es el alma? Según la Biblia, el alma es el centro de tus emociones, mente y voluntad. En Génesis capítulo 2, versículo 7, la Biblia dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. La palabra hebrea para ser viviente se traduce como alma. Esto significa que el alma es la esencia que te hace consciente de ti mismo y de tus emociones. El alma se agita en el miedo, se alegra en la felicidad y soporta el peso de decisiones difíciles. Piensa en un día en que enfrentaste una gran decisión. Tu alma hablaba a través de las dudas y emociones. En el Salmo capítulo 42, versículo 11, la Biblia dice: ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esta pregunta retórica muestra cómo, en nuestro estado emocional, también somos guiados por el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? El Espíritu es la parte de ti que se conecta con Dios. Busca lo eterno y lo divino. En la palabra de Dios, en Job capítulo 32, versículo 8, está escrito: Hay un espíritu en el hombre, y el soplo del Todopoderoso lo hace entendido. El espíritu humano es una chispa divina que permite entender a Dios. El espíritu no solo busca el significado de la vida, sino también lo trascendente. Incluso en momentos de tranquilidad, anhela una conexión más profunda, preguntándose: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, la Biblia dice: Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Esto enfatiza que el espíritu tiene un origen y un destino divinos. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Puedes preguntarte cómo se diferencian exactamente el alma y el espíritu. Un versículo clave para entender esto es el que ya mencionamos, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde la Biblia dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este texto muestra que el alma y el espíritu son distintos y que la palabra de Dios puede diferenciarlos. El alma se enfoca en tus emociones e identidad en el mundo, reacciona al amor, al miedo y a la alegría. El espíritu, en contraste, se concentra en la verdad eterna y en la comunicación directa con Dios. Un ejemplo perfecto de esta interacción es Jesús. En el Getsemaní, en Mateo 26, 38, Él dice: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Esto revela su lucha emocional. Sin embargo, en Lucas capítulo 23, versículo 46, en la cruz, declara: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto demuestra su entrega espiritual completa a la voluntad de Dios.
El alma experimenta emociones humanas, mientras que el espíritu actúa en obediencia y conexión con el Padre. ¿Cómo afecta a tu vida diaria entender la diferencia entre alma y espíritu? Primero, reconoce que tu alma y tu espíritu tienen necesidades diferentes. Tu alma necesita cuidado emocional, comprensión y sanidad. Tu espíritu necesita alimento espiritual, como oración y lectura de la palabra de Dios. En momentos de crisis, tu alma puede gritar con miedo y desesperación, pero tu espíritu puede buscar paz y esperanza en Dios. La clave es nutrir ambos. ¿Cómo nutrir tu alma y tu espíritu? Pregúntate, ¿estoy cuidando de mi espíritu tanto como de mi alma? Algunos consejos son: para el alma, prácticas como la reflexión, conversar con amigos cercanos y expresar tus emociones son esenciales. Para el espíritu, disciplinas como la meditación en las Escrituras, la oración profunda y la adoración te conectan con Dios. Comenzar el día con un momento de silencio y oración no solo calma tu alma, sino que también fortalece tu espíritu para enfrentar desafíos. Combinar estos dos cuidados te ayudará a vivir una vida más plena en comunión con Dios. La próxima vez que te sientas ansioso o vacío, pregúntate, ¿es mi alma clamando, mi espíritu buscando conexión con el Creador? Ambos son importantes y necesitan atención. Según la Biblia, como está escrito en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que, cuando tu espíritu se entrega a Dios, recibes una gracia y una paz que el mundo no puede ofrecer. Reflexiona sobre cómo estás nutriendo tu alma y tu espíritu. Y no confundas el espíritu humano con el Espíritu Santo. Muchas personas confunden el espíritu humano con el Espíritu Santo, pero la Biblia muestra que son cosas diferentes. El espíritu humano es parte de la naturaleza del hombre, mientras que el Espíritu Santo es Dios. Entender esta diferencia es esencial para comprender correctamente las Escrituras y la obra de Dios en nuestra vida. El espíritu humano es una parte del ser humano que lo conecta a Dios. Como ya vimos, según 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte más profunda de nuestro ser, donde podemos tener comunión con Dios. En Proverbios capítulo 20, versículo 27, leemos: el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, que escudriña lo más profundo del corazón. Esto muestra que el espíritu humano es como una luz que Dios usa para guiarnos y hacernos entender su voluntad. El Espíritu Santo, por otro lado, es la tercera persona de la Trinidad. No es una parte del ser humano, sino el propio Dios habitando en nosotros. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para ser nuestro consolador y guía. Como dice la Biblia en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo habita en el creyente y lo capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Él enseña, consuela y transforma. La diferencia entre los dos es que el espíritu humano es parte del hombre, el Espíritu Santo es Dios. El espíritu humano necesita ser regenerado por Dios. El Espíritu Santo es quien realiza esa regeneración. El espíritu humano tiene limitaciones y puede ser influenciado por el pecado. El Espíritu Santo es santo y perfecto. No debemos confundir el espíritu humano con el Espíritu Santo. El primero es parte de nuestra composición como seres humanos, mientras que el segundo es Dios actuando en nosotros. Debemos buscar la dirección del Espíritu Santo para que nuestro espíritu sea fortalecido y alineado con la voluntad de Dios. Espero que este contenido te haya ayudado a entender mejor quién eres y a acercarte más a Dios. Recuerda, cuidar del alma y del espíritu es la clave para una vida llena de propósito. Esta armonía es la clave para enfrentar los desafíos con paz y confianza.
Si este mensaje te ha ayudado a comprenderte mejor y a mejorar tu relación con Dios, comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir más contenidos basados en la Biblia que te ayudarán a edificar tu fe y fortalecer tu caminar espiritual. Quédate con Dios. Hasta el próximo video.